Capítulo 191. En el centro de la arena, Soleil tocó espadas con su oponente a modo de saludo, luego retrocedió 3 pasos, se giró hacia un lado, con su mano izquierda detrás de ella y asumió la posición inicial estándar. Los espectadores de abajo inmediatamente comenzaron a susurrar entre sí. Mira. Esta dama parece saber realmente cómo usar una espada. ¿No lo sabías? Es la hermana del vizconde Frey, entrenada por el marqués de Villafuerte, y su habilidad con la espada es muy impresionante. ¿El marqués de Villafuerte? ¿Aquel famoso maestro de la espada español? Exactamente, es él. Ajá. Parece que nos espera un buen espectáculo hoy. La campana del árbitro sonó. La mirada de Soleil se agudizó al instante. Su espada rápida se dirigió hacia el pecho izquierdo de su oponente, su juego de pies era extremadamente ágil y casi al mismo tiempo, había girado hacia la derecha en un ángulo, presionando hacia abajo con la punta de su espada, apuntando directamente al abdomen del joven. El joven noble y alto tampoco era un novato. Aunque ella había tomado la iniciativa, su postura defensiva no se rompió en absoluto, empujando ferozmente su espada hacia un lado. Soleil no esperó a que las espadas chocaran. Ella retiró su espada y retrocedió medio paso hacia un lado, luego, mirando hacia arriba, vio una abertura en la parte superior del cuerpo de su oponente y apuñaló su rostro nuevamente. El joven sintió que no podía esquivarlo y no tuvo más remedio que blandir su espada horizontalmente con fuerza en un intento de empujar a Soleil hacia atrás. Ella, como una mariposa bailando entre las flores, retrocedió con gracia, esquivando la luz de la espada, y una vez más atacó directamente al muslo del oponente. Lo que siguió fueron 2 torpes bloqueos y contraataques del joven, ambos fácilmente evitados por Soleil, quien luego respondió con complicados golpes rectos. El público estalló en aplausos y vítores. Sin embargo, después de solo 5 o 6 intercambios, Soleil sintió que su talón izquierdo golpeaba contra algo. Inmediatamente se dio cuenta de que había llegado al borde de la plataforma y se le encogió el corazón. Estaba acostumbrada a confiar en la velocidad para saltar y esquivar, buscando oportunidades para contraatacar, pero había descuidado el tamaño de la platier. Su oponente aprovechó su distracción momentánea y blandió su espada sin dudarlo. Cientos de nobles la observaban, incluso el príncipe heredero, y él no estaba dispuesto a mostrar ninguna indulgencia hacia una dama. Tenía la intención de mostrar su habilidad con la espada ante el rey pasado mañana. Soleil, con la espalda apoyada contra la barandilla de madera de la arena, no pudo esquivarlo y no tuvo más remedio que levantar su espada para bloquear. Se oyó un clan y de inmediato sintió un entumecimiento en la muñeca. La fuerza nunca fue su fuerte. Su oponente aprovechó la oportunidad para cortar desde otra dirección, y ella no tuvo más remedio que bloquear nuevamente. La diferencia de fuerza entre ellos era demasiado grande. Esta vez, su espada incluso fue lanzada hacia un lado. El joven levantó entonces la muñeca y la punta de la espada, envuelta en una funda de madera, presionó contra su abdomen. ¿Perdido? Había venido por la corona y, sin embargo, había perdido su primer partido. Soleil sintió un vacío en su mente hasta que el árbitro vino a instarla y ella salió de la plataforma aturdida. Recordó con qué aire de suficiencia le había dicho al príncipe heredero que apostara por su victoria, incluso asegurándole un premio en efectivo, y ahora se sentía tan avergonzada que deseaba poder enterrarse en un agujero. Ante ella apareció la imagen del príncipe heredero extendiendo 5 dedos al hacer la apuesta, lo que le provocó un estremecimiento en el corazón. Con las costumbres de la familia real, debió haber apostado al menos 500 libras. ¿O incluso 5000 libras? Sí. Deben ser 5000 libras. Se acabó todo. Soleil casi se echó a llorar. El príncipe heredero la había ayudado a tener la oportunidad de luchar, pero ella le había hecho perder mucho dinero. ¿Qué podía hacer? ¿El príncipe heredero la odiaría? Sí. Definitivamente la odiaría. Las risas del público llegaron a sus oídos. En realidad, no se trataba de una burla. La mayoría encontró este incidente bastante divertido. Para Soleil, sin embargo, la risa sonó como la de un pequeño gato atrapado robando comida. Inclinó la cabeza y se abrazó fuerte, cantando en silencio. No pueden verme, no pueden verme, no pueden verme. Mientras corría junto a las gradas y desaparecía entre la multitud. No. Esto no funcionará. Ella movía la cabeza continuamente mientras caminaba. Eran 5000 libras. No podía actuar como si nada hubiera pasado.
Correcto. Ella decidió que, aunque no podía pagar tanto ahora, definitivamente le pagaría al príncipe heredero en su totalidad algún día. En las gradas, Clementine seguía agitando caramelos despreocupadamente, luciendo algo decepcionada. Primo, había planeado darle dulces a esa señora después de que ganara, pero se fue tan rápido. Pero está bien, solo apuestas 10 libras en ella. Joseph dijo con una sonrisa. Quizás este no sea su entorno preferido. Entonces, ¿en qué aspectos es buena luchando con espadas? Preguntó Clementine, inclinando la cabeza. José sonrió y no dijo una palabra, pensando que le iría bien en el Palacio Real, donde cientos de soldados no podrían detenerla. Cuando terminó la competición de esgrima de la tarde, José, el príncipe heredero español y la niña abandonaron las gradas hablando y riendo. Eman se acercó rápidamente a José y le susurró. Su Alteza, el arzobispo Talleyrand ha regresado y la espera en la sala de recepción. Joseph asintió levemente. Sabía que Talleyrand había regresado de su gira por América y el continente europeo y seguramente tenía mucho que contar. Así, se disculpó con Antonio y entregó a Clementina a su doncella, para luego dirigirse a sus aposentos privados. En el camino también se acordó del sombrero ecológico de Antonio, que necesitaba arreglos previos. Después de reflexionar un momento, giró la cabeza y le dio algunas instrucciones a Eman. Este prosiguió su camino sin demora. José regresó a su sala de recepción. El arzobispo Talleyrand se apresuró a saludarlo, inclinándose solemnemente. Que Dios la bendiga, Alteza. La he extrañado desde que salí de París. Mire, fui a verla inmediatamente después de bajar del carruaje. Sus palabras parecían una simple cortesía, pero en realidad eran una declaración de lealtad a Joseph. No visité al primer ministro ni me presenté directamente ante el ministro de Asuntos Exteriores a cargo después de regresar al Palacio de Versalles. En cambio, vine a ver primero a Su Alteza, el príncipe heredero. Yo también lo he extrañado, arzobispo Talleyrand. Siéntese, por favor, respondió Joseph con una sonrisa, señalando el sofá. Su partida desde París cubrió más de 7000 millas náuticas, ¿no es así? Talleyrand asintió. De hecho, más de 7800 millas náuticas, Su Alteza, cruzando el océano Atlántico 2 veces. Eso debió haber sido muy agotador para usted, dijo Joseph, mientras le hacía una señal a una criada para que trajera café y pasteles de Talleyrand. En realidad, podría haber regresado con el convoy del príncipe heredero Paul. Talleyrand asintió con la cabeza en señal de agradecimiento a la criada y luego miró a Joseph con una sonrisa. Su Alteza, tomé un barco de regreso y partí varios días después que el príncipe heredero ruso. Verá, aún así logré llegar primero. Además, creo que es mejor informarle algunos asuntos con anticipación. Joseph se inclinó un poco hacia adelante. Continúa, por favor. La situación en Estados Unidos es exactamente como usted predijo. Su partido federalista apoya firmemente la compra de buques de guerra y la lucha conjunta contra los piratas, comenzó Talleyrand. Si no fuera por la falta de fondos, al señor Hamilton le gustaría incluso comprar una pequeña flota. Joseph comentó. Solo queremos vender algunos barcos viejos, no fortalecer la marina estadounidense. Talleyrand asintió de inmediato. Sí, Su Alteza, también percibo su interés inusual en el Mar Caribe. Tu perspicacia es muy aguda, sabía Joseph, tan pronto como los estadounidenses tuvieron un poco de dinero, inmediatamente reunieron una flota considerable y participaron en feroces batallas con Francia en el Mar Caribe. Al final, Francia perdió una cantidad significativa de intereses en el Mar Caribe. Junto con las reformas agrarias, los ingresos que Francia obtenía de sus colonias americanas prácticamente desaparecieron. En cuanto a los estadounidenses, no solo debemos aprovecharlos, sino también hacer todo lo posible por limitarlos, especialmente evitando su expansión hacia el oeste. Tienen una codicia diabólica por las tierras de Norteamérica, dijo Joseph con seriedad. Talleyrand respondió con cierta indiferencia. Alteza, los americanos son todos tacaños y les falta coraje. Creo que difícilmente se atreverían a desafiar los intereses de España. España actualmente ocupaba los territorios al oeste de los Estados Unidos. Joseph nos molestó en explicar que, históricamente, a Estados Unidos le tomó poco más de una década arrebatarle la gran mayoría de Luisiana. Talleyrand continuó. En cuanto al comercio, el señor Hamilton me aseguró en privado que, si manteníamos los mismos precios, conseguiríamos su algodón antes que los británicos.
Muy bien, asintió Joseph con satisfacción. América del Norte era actualmente el mayor exportador de algodón del mundo y, con el suministro de algodón estadounidense, Francia tendría una posición más fuerte en la competencia de la industria textil contra Inglaterra. Explora más en Empire. La cuestión relativa a Estados Unidos era relativamente sencilla y Talleyrand terminó rápidamente su informe, pasando a la experiencia diplomática en Rusia. Su Alteza, al llegar a San Petersburgo, me concedieron rápidamente una audiencia con su zar. En los 10 días siguientes, más o menos, me citó 2 veces más, lo que demuestra lo mucho que valora las relaciones ruso-francesas. José no se sorprendió en absoluto, ya que Rusia y Francia tenían muchos intereses en común y amplias perspectivas de cooperación. Como una de las gobernantes más importantes de la historia rusa, Catalina II comprendió esto naturalmente. Talleyrand habló. El zar de Rusia expresó su gratitud por las armas y los uniformes que le enviaron. En particular, esos uniformes, que se han convertido casi en el equipamiento exclusivo de los oficiales. En aquella época, la calidad de la producción rusa en Europa era mediocre. Aunque también podían fabricar armas de chispa, eran muy inferiores a los productos franceses de primera calidad. Incluso las armas usadas que Talleyrand trajo de Estados Unidos eran muy codiciadas por los soldados rusos. Catalina había entregado directamente esos 15.000 mosquetes Charleville a las tropas que se encontraban en el frente de la guerra ruso-otomana. En cuanto a los uniformes, fueron confeccionados especialmente en Lyon por Joseph, ya que buscaba penetrar en el mercado de ropa ruso, y se fabricaron 1.800 conjuntos. En esa época, los uniformes militares no tenían un diseño estandarizado, y la vestimenta militar de Rusia era especialmente caótica. Siempre que los colores fueran aproximadamente iguales, era aceptable. Por lo tanto, el estilo de estos uniformes militares, diseñados por diseñadores franceses, parecía mucho más moderno en comparación con la indumentaria militar rusa existente y tuvieron una gran demanda entre los oficiales militares rusos a su llegada. Aunque los uniformes no eran baratos, costaban más de 60 libras cada uno, el trato valió mucho la pena para Joseph. Francia solo gastó unas cuantas armas y uniformes, pero obtuvo apoyo político para la guerra ruso-otomana. Sabiendo que estos soldados rusos lucharon y ganaron batallas con armas francesas y vistiendo uniformes franceses, parte de la gloria también se le atribuiría a Francia. De hecho, Austria había enviado decenas de miles de tropas para luchar contra los otomanos, y la gratitud de Rusia hacia ellos no era mayor que la que sentía por Francia. Además, una vez que los uniformes militares donados a Rusia se hicieran populares entre los oficiales rusos, seguramente habría una gran cantidad de nobles que querrían comprarlos. De hecho, ya se habían enviado a Rusia 2 lotes del mismo modelo de uniformes militares, cada uno de los cuales se vendió por más de 100 libras. Talleyrand dijo con una sonrisa. El zar de Rusia ha expresado su apoyo y gratitud por nuestra acción en el norte de África para contener a la armada otomana e incluso espera que podamos extender nuestros ataques a la región de la bahía de Alejandría. Al oír esto, Joseph entrecerró los ojos levemente. La bahía de Alejandría estaba cerca de Egipto, lo que implicaba que Rusia reconocía que desde Argel hasta Egipto estaba dentro de la esfera de influencia de Francia. Esto significaba que, entre todas las grandes potencias de Europa, solo Inglaterra no había reconocido aún la postura de Francia respecto del norte de África. Por supuesto, Prusia probablemente tampoco la reconocía, pero, considerando su lamentable armada, su actitud respecto del norte de África no importaba en absoluto. Talleyrand continuó. Al mismo tiempo, el zar de Rusia también espera que podamos apoyar algunas de sus demandas hacia Polonia. Aunque Rusia está actualmente atada al frente otomano, parece estar insinuando que una vez que termine con el frente sur, estará lista para expandirse hacia Polonia una vez más. José no pudo evitar suspirar. No era de extrañar que Catalina II fuera tan generosa al apoyar la adquisición del norte de África por parte de Francia. Había más condiciones detrás de ello. La codicia de Polonia por parte de Rusia era un hecho bien conocido y, históricamente, Catalina II efectivamente coludió con Prusia y Austria para dividir completamente la pobre Polonia en 3 ocasiones. Sin embargo, debido a la partición de Polonia, Rusia también había asumido la pesada carga de ser acusada de perturbar el orden europeo y naturalmente esperaba que más grandes potencias la respaldaran. Especialmente ahora, cuando la actitud de Austria hacia la partición de Polonia todavía era muy pasiva, la postura de Francia era aún más necesaria. Talleyrand dijo.
Su Alteza, tal vez podamos aprovechar a Polonia para obtener más beneficios de Rusia. Sin embargo, Joseph meneó la cabeza. Aunque Polonia puede no ser de nuestro interés, debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que no sea consumida por Rusia, al menos no demasiado fácilmente. Talleyrand hizo una pausa, perplejo. ¿Por qué? Porque Prusia y Austria no deben acercarse demasiado. Todavía no lo entiendo muy bien, Su Alteza. Talleyrand fue el ministro clave de Asuntos Exteriores elegido por Joseph, por lo que fue bueno aclarar con él algunos aspectos de la estrategia política de antemano. Entonces José explicó pacientemente. En el continente europeo, el adversario más directo de Francia es Prusia. Esto no se debe solo a que Prusia siempre ha codiciado la cuenca del río Rin, sino también a que es el portavoz de Inglaterra en el continente europeo. Frenar Prusia es, en esencia, lo mismo que agotar a Inglaterra. Talleyrand asintió pensativo. Inglaterra era el eterno rival de Francia y el mayor obstáculo para la ambición de Francia de convertirse en la potencia hegemónica de Europa. Después de siglos de guerras intermitentes, contener estratégicamente a Inglaterra era lo absolutamente correcto para Francia. Por supuesto, lo contrario también era cierto. Inglaterra también estaba tratando por todos los medios de contener a Francia. Aún así, no tenía claro cómo se relacionaba esto con Polonia. José continuó. Y para hacer frente a la alianza anglo-prusiana, debemos intentar alinearnos con Austria. Afortunadamente, Prusia y Austria también tienen muchas contradicciones, como por ejemplo Silesia. Silesia era una rica región situada en el noroeste de Austria. Hace más de 50 años, tras la muerte del emperador Carlomagno, su hija María Teresa, suegra de Luis XVI y abuela materna de José, accedió al trono. En aquella época, Prusia utilizó el pretexto de que las mujeres no tenían derecho a la sucesión para iniciar las guerras de Silesia. Austria, derrotada por Prusia y presionada por Inglaterra, acabó cediendo la región de Silesia a Prusia. Desde entonces, Silesia se convirtió en una espina en el costado de los austríacos. Capítulo 192. Talleyrand asintió. Sí, Alteza, recuperar Silesia es un deseo común de Austria, compartido por todos, desde los nobles hasta los plebeyos. José continuó. Luego está Baviera. Si no hubiera sido por la intervención de los prusianos, Austria probablemente ya habría adquirido este territorio. De hecho, tanto Prusia como Austria aspiran a convertirse en los verdaderos amos de la Gran Alemania y, por ello, siempre se han vigilado de cerca entre sí. Explora nuevos mundos en Empire. Si Austria pudiera obtener nuestro apoyo y no hubiera otros factores que interfirieran, estarían más que felices de derrotar a Prusia, incluso si eso significara comprometer todos sus recursos nacionales. Porque una vez que tuviera éxito, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico poseería verdaderamente el imperio. De hecho, durante la Edad Media, el Sacro Imperio Romano Germánico fue el verdadero hegemón de Europa. Desde los Países Bajos hasta el este de Francia, desde Italia hasta Hungría, pasando por Suiza, Alemania, Austria y la parte occidental de Polonia, todos eran territorios del imperio. Sin embargo, bajo la influencia del papado, el imperio comenzó a implementar el sistema del colegio electoral. En el siglo XIV, el emperador Carlos IV emitió la Bula de Oro, que formalizó y solidificó este modelo, convirtiendo al emperador de Santum en un representante elegido por los príncipes electores, lo que llevó al debilitamiento progresivo del poder imperial a medida que se fortalecía la independencia de los estados dentro del imperio. En el siglo XVIII, el imperio se había dividido en dos gigantes, Prusia y Austria, además de una multitud de estados más pequeños como Württemberg, Baviera, Sajonia, Hesse, Hannover, etc. Y desde hace más de un siglo, la familia Habsburgo monopolizó el trono imperial de la Santa Roma, con el actual archiduque de Austria como emperador. Al mismo tiempo, Prusia, basándose en las similitudes lingüísticas y étnicas entre los estados de la región de la Gran Alemania y ella misma, también aspiraba a unificar Alemania. De hecho, casi medio siglo después, Bismarck hizo realidad más o menos este viejo deseo. Pero en la actualidad, Austria, que ostenta el título de emperador, tiene claramente más posibilidades de revivir la gloria de la Santa Roma. Y así, los dos han estado en desacuerdo sobre la herencia del imperio, con guerras incesantes, pero son aproximadamente iguales en términos de fuerza. José volvió al tema anterior. En cuanto a Polonia, es un factor inesperado.
Si el zar de Rusia se traga a Polonia y Polonia claramente no tiene poder para resistir, entonces Prusia y Austria no tendrán otra opción que dirigir su atención hacia el este. Porque ninguno de los dos puede permitirse el lujo de ver al zar de Rusia engullir un beneficio tan grande en Polonia por sí solo. Solo tienen dos opciones. O bien unir fuerzas para apoyar a Polonia contra Rusia, o bien sumarse a las acciones particionarias de Rusia y arrancar un pedazo de Polonia para sí mismos. En cualquier caso, Prusia y Austria encontrarían un interés común sustancial y podrían incluso formar una alianza debido a ello, lo que reduciría en gran medida su disposición a hacer la guerra entre sí. En el peor de los casos, la alianza que formen podría buscar otros objetivos, como Francia. Tengan en cuenta que a los británicos sin duda les encantaría ver que surgiera esta situación y la facilitarían activamente. Al oír esto, la expresión de Talleyrand se tornó solemne. Tenía que admitir que el príncipe heredero veía las cosas con profundidad y en el futuro lejano. José continuó. Por lo tanto, debemos erigir una barrera entre Prusia, Austria y Rusia, y esa barrera es Polonia. Mientras Polonia se mantenga firme, Prusia y Austria tendrán que volver inevitablemente la mirada hacia la región alemana. Y la competencia por la región alemana las conduciría a contradicciones irreconciliables. En verdad, José tenía otros planes que no había mencionado, que incluían ayudar a Austria a realizar su sueño del Santum e incluso difundir el mensaje del grande, próspero e invencible Sacro Imperio Romano Germánico en todo el mundo. Al mismo tiempo, Francia podría beneficiarse continuamente de las guerras de Austria para unificar la Santa Roma e idealmente, adquirir territorios en la orilla occidental del río Rin, convirtiendo al Rin en la barrera natural de Francia. En ese momento, el gigante más llamativo de Europa sería el Sacro Imperio Romano Germánico bajo el dominio austríaco. Y dada la tendencia británica a entrometerse, no ignorarían el dominio del continente europeo. Después, ya sea que Gran Bretaña promoviera una alianza antirromana para sitiar la Santa Roma, o que reuniera a la ahora maltrecha Prusia, mientras incitaba a los estados alemanes anexados a la revuelta, Francia podía observar a los tigres pelear desde la montaña y aprovechar las oportunidades para beneficiarse. Para un país poderoso, el mejor modelo estratégico es desarrollarse en silencio mientras otros luchan encarnizadamente. Cuando las otras naciones ya están muy afectadas, uno ya es un rey sin corona sin necesidad de mover un dedo. Históricamente, Napoleón hizo lo contrario de este principio. A pesar de su gran destreza militar, al liderar a sus tropas por casi todo el continente europeo, acabó agotando los recursos de la nación y fue arrastrado a su perdición por los británicos y sus aliados. José conocía bien el rumbo que tomaría la historia más adelante. Repetir errores semejantes sería una locura. En el mundo de los videojuegos, todo el mundo sabe que la clave del éxito es cultivar tranquilamente bajo una torre. Observemos el caso de Estados Unidos en épocas posteriores. Observó con atención la Primera y la Segunda Guerra Mundial desde la barrera hasta que las potencias se vieron envueltas en un caos y luego se unió a la contienda sin prisas, cosechando fácilmente los beneficios y, finalmente, emergiendo como la potencia hegemónica del mundo. Talleyrand reflexionó. Su Alteza, ¿debemos entonces rechazar las intenciones del zar de Rusia hacia Polonia? José inmediatamente negó con la cabeza. Debemos mantener buenas relaciones con Rusia tanto como sea posible para poder debilitar al máximo el sistema comercial británico-ruso, y también necesitamos las materias primas exportadas por Rusia. Talleyrand se quedó un poco confundido. ¿Pero acabas de decir? José esbozó una leve sonrisa. Francia no puede detener su invasión en Polonia, a menos que forme una alianza con ese país, reflexionó Joseph. A primera vista, sin duda podemos apoyar la posición de Rusia, pero en secreto, necesitamos encontrar formas de aumentar la resistencia de Polonia. Sin embargo, esto requiere que no mostremos nuestras cartas y necesitamos un guante blanco que actúe en nuestro nombre. ¿Guante blanco? Oh, eso se refiere a una nación que podría manejar los asuntos polacos por nosotros, como Estados Unidos, o incluso podría considerarse el Imperio Otomano. Talleyrand asintió pensativo al oír esto. Tanto Estados Unidos como Rusia eran países exportadores de materias primas y estaban muy alejados entre sí, sin demasiada preocupación mutua. El Imperio Otomano, por otro lado, era el enemigo jurado de Rusia y siempre había cooperado con Polonia. José suspiró levemente y dijo: por supuesto, lo más importante es Polonia. Dada la situación actual en su país, temo que no puedan resistirse a Rusia ni siquiera durante un mes.
Recordó que la segunda partición de Polonia entre Rusia, Austria y Prusia debía producirse dentro de 5 años. Rusia acababa de firmar un alto el fuego con el Imperio Otomano y atacó de inmediato a Polonia. Lograr que Polonia se mantenga en pie en apenas 5 años no fue una tarea fácil. Después de discutir la planificación estratégica del continente europeo, Talleyrand continuó informando sobre su viaje a Rusia. El zar de Rusia está muy entusiasmado con el comercio ruso-francés y espera que podamos hacer un mejor uso del acuerdo comercial ruso-francés para aumentar el volumen comercial entre ambas partes. Y por cierto, también expresó un gran apoyo a su compañía comercial Gemini, prometiendo darle al conde Bobrinsky los derechos de monopolio sobre las exportaciones de pieles del lejano oriente ruso, como un regalo a la compañía. Joseph se rió para sus adentros. Catherine era una vieja zorra astuta, pues lo había presentado como un regalo a la compañía comercial Gemini, cuando en realidad era para su propio hijo ilegítimo, y de ese modo obligaba a Francia a deberle un favor. Sin embargo, el volumen de las exportaciones de pieles del lejano oriente también era asombroso y los beneficios que la compañía obtendría de ello cada año serían, sin duda, sustanciales. Talleyrand continuó. Su Alteza, hay otro asunto. Durante nuestra última reunión, el zar de Rusia expresó repetidamente su admiración por usted e insinuó la posibilidad de una alianza matrimonial entre nuestros dos países. José se frotó las sienes, sintiéndose cansado ante el pensamiento. Como príncipe heredero, casi toda Europa estaba preocupada por sus asuntos matrimoniales. Un matrimonio franco-ruso implicaría muchas cuestiones y él no lo había considerado detenidamente todavía. Prefería no responder en ese momento. Después de todo, todavía era joven y, según la tradición europea actual, uno normalmente no consideraría el matrimonio hasta los 16 años, lo que le daría 2 años más para reflexionar sobre el asunto. Después de charlar un rato con Talleyrand, lo dejó descansar. Talleyrand salió del salón y quedó asombrado por lo que había dicho el príncipe heredero. El joven, que se encontraba en París, ya había planeado el futuro de Europa para la próxima década. ¿Cómo lo había logrado? Tal vez, en unas décadas, Francia tendría un gran rey de renombre histórica que llevaría a la nación a una gloria sin precedentes. A las 21:50 horas, José volvió a ver al príncipe heredero de España y a su futura princesa heredera en el gran banquete ofrecido por el rey. Joseph giró la cabeza y lanzó una mirada inquisitiva a Eman, quien rápidamente susurró. Su Alteza, todo está arreglado. El señor Fouché también ha enviado gente para ayudar. Joseph asintió, convencido por el trabajo confiable del mayordomo. Luego sonrió y se acercó a Antonio. Después de intercambiar saludos, se sentó a la izquierda del príncipe heredero español, y el maestro de la Casa Real ordenó hábilmente que se reordenaran los asientos. Joseph continuó la conversación desde una perspectiva mecánica, abordando rápidamente el tema de una nueva máquina perforadora. Ya sabe, los británicos han investigado mucho en este campo. Sus máquinas pueden hacer agujeros con un margen de error inferior al grosor de 2 hojas de papel. Su Majestad hizo los ajustes necesarios y ahora se puede decir que esa máquina perforadora es la más precisa de toda Europa. Los ojos de Antonio se iluminaron. Oh, querido Joseph, debes dejarme ver esta máquina incomparable. Por supuesto, dijo Joseph, cuyo objetivo era distraerlo, creando oportunidades para ciertos individuos. Después del banquete, te llevaré al taller real, donde hay muchas cosas interesantes. No puedo agradecerte lo suficiente. El sonido de las trompetas resonó desde el lado este del salón y el oficial de ceremonias lo siguió golpeando el suelo con su bastón. Los nobles encargados de servir los platos colocaron 2 sopas grandes y 2 pequeñas sobre la mesa. Según la etiqueta de la corte, ahora no era apropiado conversar libremente. Todos comenzaron a concentrarse en sus comidas en silencio. Joseph estaba meditando sobre el plan de la operación cuando, con el rabillo del ojo, vio a Antonio, que estaba preparando con entusiasmo una sopa de perdiz junto a él. Joseph suspiró levemente. Realmente había estado preocupado por ese pariente suyo. 1 hora más tarde, el banquete concluyó y el príncipe heredero español no podía esperar para llevar a José a recorrer el taller real. Sin embargo, la princesa heredera no mostró ningún interés en esas cosas y en su lugar deseaba asistir a una fiesta de juego. Sin pensárselo 2 veces, Antonio se despidió con alegría. En la época, esa era la costumbre entre la nobleza europea. Cada uno hacía lo que quería, sin entrometerse en los asuntos del otro.
La princesa heredera Luisa, acompañada de Godoy, se dirigió hacia la sala de juegos, divisando en el camino a amantes acechando en cada rincón y detrás de las columnas, lo que la hizo sentir curiosidad. Seguro que los franceses son muy atrevidos. Pensó para sí misma con el rostro enrojecido mientras entraba en la sala de juegos. En medio de la suave música, Luisa encontró una mesa de juego y se sentó, inhalando el refinado aroma del incienso y comenzó a jugar a las cartas. De alguna manera, después de jugar solo durante media hora, sintió que un calor se extendía por su cuerpo, e imágenes involuntarias de las escenas apasionadas que presenció antes en el pasillo inundaron su mente, dejándola reseca e inquieta. La chimenea aquí es demasiado intensa. Murmuró en voz baja, arrojando sus cartas y con la intención de salir a tomar un poco de aire fresco cuando por casualidad vio a su amante. Su rostro parecía especialmente hermoso y cautivador hoy. Luisa salió del salón y, con ojos seductores, le preguntó suavemente a Godoy. Bueno, ¿está todo arreglado? Él asintió con una sonrisa. Ten por seguro que tengo a Juan y al negro siguiéndome y asegurándose de que todo esté perfecto. Complácida con la noticia, Luisa preguntó además. ¿Hay algún lugar adecuado? Muchas. A los franceses les gusta darse un capricho cuando les apetece, así que hay muchas salas de descanso preparadas, sin sirvientes cerca. Justo cuando Luisa estaba a punto de pedirle que la guiara, de repente recordó el dormitorio que el Palacio de Versalles había preparado para Antonio, con sus suaves cortinas y espaciosas comodidades, y no pudo evitar sonreír con satisfacción. No es necesario, sígueme. Dentro del taller real, cuando Luis XVI todavía entretenía, este lugar se había convertido en el patio de recreo personal de Antonio. Era como un niño en un tesoro, tocando esto y mirando aquello, completamente absorto en su propio mundo. Pronto, un sirviente de aspecto bastante común trajo algo de vino y bebidas y le murmuró algo rápidamente a Eman en la puerta. Aprovechando el momento en que el príncipe heredero español estaba absorto en un reloj giratorio, Eman le susurró un informe a Joseph. Ah, ¿sí? Se están divirtiendo tanto. Joseph reveló una sonrisa cómplice. No había malgastado esfuerzos en organizar tantos entretenimientos para la princesa heredera española. Ella realmente no pudo resistirse. Sí, todas esas obras emocionales que Luisa había visto hoy habían sido orquestadas por Eman, incluida la sustancia especial añadida a su incienso. ¿Cómo podría ella, con su naturaleza libertina, abstenerse? Sin embargo, José no había previsto que la mujer fuera lo suficientemente atrevida como para intimar con Godoy en la habitación de ella y Antonio. Por supuesto, también fue muy cautelosa y envió a 2 hombres para vigilar a Antonio. Si mostraba alguna señal de querer regresar, debían notificarle de inmediato. Pero ese era el territorio de Joseph y para los agentes del Departamento de Asuntos Policiales sus planes eran como un juego de niños. Poco después de que los dos partieran, ya los estaban siguiendo agentes especiales. Capítulo 193. El príncipe heredero español estaba jugueteando con entusiasmo con la máquina de engranajes de Luis XVI y se volvió para llamar a José. Verás, el ángulo del filo de esta hoja está diseñado de manera tan ingeniosa. Pero vio a este último postrado en el banco de trabajo a su lado, sin responder. Antonio se acercó a José y lo sacudió. Su Alteza, ¿se ha quedado dormida? José entrecerró los ojos, levantó la cabeza y comenzó a frotarse las sienes vigorosamente, diciendo. Oh, no debería haber bebido tanto vino en el banquete de ahora, el vino de Burdeos de este año es inesperadamente delicioso, pero ahora tengo un poco de dolor de cabeza. En realidad no había bebido demasiado, simplemente era parte del guión que tenía que seguir. Antonio asintió. Sí, el vino de hoy es realmente muy suave. Yo también bebí bastante. ¿Quieres que te lleve de vuelta a descansar? Oh, sí, muchas gracias. Al ver esto, Eman hizo un gesto discretamente al sirviente que estaba junto a la puerta y luego se acercó rápidamente para ayudar a su amo, el príncipe heredero, a levantarse. El sirviente entonces salió de la habitación e hizo una señal a los agentes del Departamento de Asuntos Policiales, que habían estado esperando durante un rato, para que tomaran medidas. Pronto, los 2 hombres que habían sido enviados por Godoy para vigilar al príncipe heredero español se encontraron con algunos problemas. Uno de ellos se había enamorado de 2 nobles tempestuosas y se enzarzaron en una pelea por celos. La ganadora, riendo, lo arrastró hasta una sala de descanso cercana.
El otro chocó accidentalmente con una criada que llevaba una bandeja de té, rompiendo un juego de porcelana oriental de valor incalculable. La criada insistente lo arrastró hasta que se encontró con el mayordomo del patio interior. Mientras tanto, el borracho José, con su mano derecha sobre el hombro del príncipe heredero español, salió tambaleándose de Taller Real. Miró de reojo cuando Eman le asintió y de inmediato señaló hacia la residencia de Antoni, prolongando sus palabras. Oh. Mi querido amigo, quiero seguir discutiendo contigo el plan de mejora para la máquina de engranajes, vamos a tu casa, y hablemos toda la noche. Antonio asumió que estaba borracho y no quiso negarse, por lo que tuvo que dejarlo caminar hacia su propia habitación. Afuera de la habitación del príncipe heredero español, una robusta mujer noble parecía haber confundido a alguien con otra y se llevó sin contemplaciones a la doncella de Louisa, que la observaba. Esta última ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de desaparecer por la esquina del pasillo. Un momento después, José y Antonio llegaron fuera de la habitación, y este último le hizo un gesto a su asistente. Rápido, abre la puerta. Justo cuando el encargado estaba a punto de sacar las llaves, Eman las tomó cortésmente y dijo con una sonrisa. Déjame hacerlo. Eman giró suavemente la cerradura, abrió la puerta suavemente y luego se hizo a un lado. José condujo a Antonio a la habitación y vio que la sala de estar estaba poco iluminada, la sala de guardia parecía vacía, pero había una tenue luz de vela que provenía de la dirección del dormitorio principal. José retiró oportunamente su brazo del hombro de Antonio, y este, algo desconcertado, caminó inconscientemente unos pasos hacia adentro, solo para oír sonidos que no debería haber oído. Una voz de mujer melodiosa y aguda, que grita continuamente Godoy o arrastra las palabras eres increíble. La voz del hombre era más apagada y en su mayoría eran exclamaciones entrecortadas de hola hoja. Antonio se quedó paralizado en el sitio. Estaba muy familiarizado con esas dos voces. Claramente eran su princesa heredera y su guardia Godoy. ¿Qué estaban haciendo? Antonio realmente quería engañarse a sí mismo diciendo que no hacían nada, pero la respuesta era evidente. Sintió una oleada de rabia que le hervía desde los pies hasta la cabeza, sus manos se apretaron en puños, las venas de su frente se hincharon, sus dientes apretaron y dio un paso adelante vigorosamente. Sin embargo, se detuvo inesperadamente. Luego, bajó la cabeza, temblando mientras retrocedía hacia la puerta, se detuvo unos segundos, respiró profundamente y se giró para salir. José quedó completamente estupefacto. No, vamos, hombre, se supone que debes entrar de golpe, ¿no? Tengo al guardia listo, esperando tu señal para sacar al adúltero y meterlo en una jaula de cerdos o algo así. ¿Cómo pudiste escabullirte en el momento crucial? No puedo apresurarme a atrapar al adúltero en tu nombre, ¿verdad? ¿Cómo puedo tomar medidas si tú, el director, no estás presente? Él también se quedó desconcertado por unos segundos antes de seguir a Antonio fuera de la habitación, alcanzándolo rápidamente y agarrándolo del brazo. ¿Por qué te fuiste? ¿Había algo especial dentro de la habitación? Antonio bajó la cabeza en silencio y siguió caminando con determinación. José decidió hablar con más franqueza. ¿Era la princesa heredera la que estaba en la habitación? ¿No vas a comprobarlo? No fue hasta que regresaron al taller real que Antonio pareció haber redescubierto su alma, con los ojos inyectados en sangre mientras miraba a José y los labios temblorosos. Ella me traicionó. José asintió. Entonces deberías haber entrado y castigarla severamente. Los ojos de Antonio se pusieron aún más rojos, su impotencia como la de un niño de 40 años, y después de un largo rato dijo suavemente. No me atrevo. Joseph se sintió desconcertado al instante, y tardó un tiempo en comunicarse con él antes de comprender finalmente que su pariente español era increíblemente manso, hasta un extremo. Se sintió inmediatamente frustrado, pues nunca había visto a un hombre tan cobarde. ¿Puedes soportar esto también? No puedo, dijo Antonio mirando hacia abajo. Quizás puedas ayudarme. José se quedó sin palabras. En otro lugar, al ver que los dos príncipes herederos no habían regresado durante bastante tiempo, Eman volvió a cerrar la puerta con desgana y con cuidado. Dentro de la habitación, la pareja permaneció ajena al hecho de que alguien había pasado por allí. A la mañana siguiente, José, siguiendo el programa predeterminado, recibió al príncipe heredero de Rusia, Pablo Petrovich, el futuro zar, Pablo I, en la plaza del Palacio de Versalles.
El príncipe heredero Paul parecía increíblemente complacido de que el príncipe heredero de Francia hubiera venido desde tan lejos para recibirlo. Después de bajarse del carruaje, caminó rápidamente hacia Joseph, hizo una reverencia y luego habló en un francés fluido. Es un honor conocerlo, respetado príncipe heredero. Gracias por venir a saludarme. En San Petersburgo, a menudo escucho a la gente hablar de usted, describiéndolo como un legendario hijo favorecido por Dios, devoto y lleno de sabiduría. Sus palabras de elogio fluían sin cesar, lo que hizo que José se sintiera un poco avergonzado. Rápidamente hizo una reverencia en respuesta y de repente notó a una niña de unos 6 o 7 años parada junto a Pablo. Vestía un vestido de gasa azul y blanco, tenía la piel muy clara y ojos grandes y expresivos. José cambió rápidamente de tema. ¿Y quién podría ser este? La niña dio un paso adelante, recogió su falda, inclinó ligeramente la cabeza e hizo una reverencia elegante, hablando con voz nítida. Que Dios lo bendiga, respetado príncipe heredero. Mi nombre es Alexandra Pavlovna. Su francés también era impecable. Pablo, con una sonrisa, le dijo a José. Su Alteza, esta es mi hija mayor. Planeo aprovechar esta oportunidad de celebrar el cumpleaños de Su Majestad el Rey para mostrarle el centro del bullicioso continente europeo, París. Bienvenida, Joseph sonrió a la niña y le recomendó, hay un parque de atracciones Edén en París que es muy divertido. No debes perdértelo. Un anhelo difícil de ocultar brilló en los ojos de Alexandra, pero inmediatamente hizo una nueva reverencia como lo haría una jovencita. Gracias por la sugerencia, yo también estoy deseando visitar ese lugar. Posteriormente, José caminó con Pablo hacia el Palacio de Versalles. Este último, aunque mucho mayor que José, mostró una actitud algo humilde. Su Alteza, gracias por cuidar de Alexei. Fue usted quien lo ayudó a encontrar su propósito. Por favor, crea que de ahora en adelante, siempre tendrá dos amigos sinceros en Rusia, Alexei y yo. Alexandra seguía a los dos hombres como una pequeña adulta, con el pecho inflado y la cabeza bien alta, y cada paso que daba se ajustaba a la más estricta etiqueta de la corte, obviamente fruto de un entrenamiento muy estricto. Solo la ocasional mirada curiosa a su alrededor con sus grandes ojos delataba la inocencia infantil que albergaba su alma. Después de acomodar su equipaje y refrescarse un poco, siguió a su padre para encontrarse con el rey y la reina de Francia, y más tarde vio una competencia de esgrima junto con el príncipe heredero. Los dos príncipes herederos parecían estar charlando de algo, mientras Alexandra permanecía sentada correctamente en su silla, observando a los nobles batirse a duelo entre el destello de espadas y hojas. La verdad es que a ella no le interesaban esas cosas, pero antes de abandonar San Petersburgo la emperatriz viuda le había advertido que siempre debía respetar la etiqueta de la corte, por lo que no pronunció ni una sola queja. Además, tenía que cumplir otra tarea que le había encomendado la emperatriz viuda: observar de cerca al príncipe heredero de Francia. Sin embargo, mientras miraba disimuladamente al príncipe heredero, una niña de unos 10 años, que vestía un vestido abullonado, saltó hacia ella. María Clementina primero le hizo una reverencia a José y luego, con una sonrisa radiante, le hizo una reverencia a Pablo. Debes ser el príncipe heredero de Rusia, ¿verdad? Es un honor conocerte. Pareces una persona muy amable y cordial. Oh, mi nombre es María Clementina. El príncipe heredero Paul rápidamente le devolvió la reverencia y, después de intercambiar algunas palabras amables, la pequeña princesa se unió rápidamente a la princesa aún más joven. Tu nombre es Alexandra, qué nombre más impresionante. Jeje, déjame invitarte a un dulce. La princesa más pequeña aceptó el caramelo de vainilla y menta con moderación, agradeciéndole cortésmente. Muchas gracias, pero no he traído nada para darte a cambio. No seas tan formal. Tengo muchas más, dijo Clementina riéndose. Por cierto, eres rusa, ¿verdad? Tu francés es muy bueno. ¿Cuánto tiempo estudias francés todos los días? Alexandra la corrigió inmediatamente. ¿Quieres decir con qué frecuencia? Ah, sí, ¿con qué frecuencia? Jaja. 2 horas al día. Mientras ambos conversaban, la competencia de esgrima hizo una pausa y una compañía de circo llegó al centro del campo para comenzar la actuación de entretenimiento. La atención de las niñas fue captada inmediatamente. Pronto, un mago con una túnica roja subió al escenario y con un movimiento de su mano produjo más de una docena de palomas y un pequeño oso negro. Clementina aplaudió en voz alta, emocionada.
¡Guau! Es increíble. ¿Cómo lo hizo? Alexandra respondió con indiferencia. La paloma había estado escondida en su manga de antemano, mientras que el oso estaba bajo el suelo, oculto por su túnica. Bueno, en términos generales, su abrigo también ocultaba conejos, perros y cosas por el estilo. Apenas terminó de hablar cuando un par de perros de caza aparecieron en las manos del mago. Clementine inmediatamente hizo pucheros en señal de descontento. ¿Cómo pudiste revelar las técnicas del mago? ¿Qué gracia tiene mirar ahora? Alexandra respondió con calma. ¿Fuiste tú quien me preguntó cómo hizo eso? Eso fue solo una exclamación. Entonces no deberías culparme. Yo no. Lo hiciste. No. Hizo. HMM. HMM. Los dos pequeños, que hasta el momento se llevaban de maravilla, ahora estaban en desacuerdo sobre el truco del mago, y cada uno giraba la cabeza obstinadamente hacia un lado. Paul observó a su hija y a la princesa de Toscana pelearse con una sonrisa, luego se volvió hacia Joseph y dijo: Su Alteza, espero que pueda comprender que hay una gran población rusa en Svitieslutsk, así como iglesias ortodoxas orientales. Y a menudo son objeto de un trato injusto, especialmente ahora en el Sejm polaco, donde el sentimiento antirruso es particularmente grave. Lo que él llamaba el Sejm era similar a la Cámara de Representantes de Polonia. En ese momento, el Sejm, dominado por miembros que abogaban por la resistencia contra Rusia y el autofortalecimiento, estaba llevando a cabo una serie de reformas para eliminar los males nacionales. Paul continuó. En base a esto, solo podemos tomar algunas medidas diplomáticas contra Polonia. Joseph pensó para sí mismo. Grupos rusos causando problemas en Polonia, fanfarroneando, y ahora aquí están siendo retratados como marginados. Pero así es como funciona la política internacional. Nadie tiene muchas palabras honestas que decir y, al final, todo se reduce a puños y cerebros. Bueno, también podría reducirse a la mitad inferior del cuerpo, pero eso solo se consideraría un camino perverso. Inmediatamente puso una sonrisa sincera, se inclinó cerca del oído de Paul y dijo: Créanme que comprendo perfectamente las acciones de Rusia en Polonia, al igual que ustedes comprenden nuestras acciones en el norte de África. Además, creo que la mejor manera de proteger a los rusos en Polonia es ponerlos directamente bajo la protección de Su Majestad el Zar. Al fin y al cabo, la anexión de Polonia era una política nacional establecida de Catalina II, que había invertido mucho en preparativos. Incluso si Francia se opusiera, era poco probable que la obligara a dar marcha atrás. Así que, en presencia del príncipe heredero ruso, era mejor dejarse llevar y hacerle un favor, y luego pedirle algo a cambio. Pablo miró a José con cierta sorpresa. ¿Es esta una postura personal o? El rey de Francia también comparte esta opinión. Paul estaba encantado. Siempre he creído que Francia y Rusia son los mantenedores del orden europeo. Nuestra amistad siempre ha sido indestructible. José suspiró para sus adentros. Probablemente Napoleón había sido igual de amable con su hijo, y mire cómo resultó. Descubra más contenido en Empire. Sin embargo, asintió con mucha seriedad. Tienes toda la razón. Luego intentó dirigir la conversación hacia la dirección que quería. Su Alteza, pero en este momento no debemos tener cuidado con Polonia, sino con el Imperio Otomano. Espero que Rusia pueda actuar como la lanza de Dios para atravesar a los otomanos. Y nuestra nación también brindará todo su apoyo en el Mediterráneo. Si se pudiera inducir a Rusia y al Imperio Otomano a agotarse mutuamente durante unos cuantos años más, Polonia podría acumular suficiente fuerza para resistir una invasión rusa. Paul también se divirtió un poco en su corazón. ¿No tenía Francia un tratado con el Imperio Otomano? ¿Por qué el príncipe heredero hablaba como si fueran archienemigos? Capítulo 194. Sin embargo, Joseph parecía tener más que decir, agitando la mano enfáticamente. Lamentablemente, la costa norte del Mar Negro aún alberga fortalezas otomanas. Solo si las derribamos rápidamente podremos asegurar la estabilidad de los puertos vitales para el comercio en el Mar Negro. Después, Rusia debería avanzar hacia la orilla sur del río Danubio y arrebatarle el control del estuario del río de manos del Imperio Otomano. Y en la costa oriental del Mar Negro, Georgia, un pequeño país bajo protección rusa, todavía está ocupado por los otomanos en la desembocadura del Mar Negro y se enfrenta a la represión de los persas, esperando urgentemente el rescate de Rusia, añadió con seriedad.
Mirando fijamente a Paul, continuó. Si es necesario, Francia está lista para brindar apoyo en cualquier momento. El príncipe heredero Pablo estaba atónito. El príncipe heredero francés parecía incluso más agresivo que su propia madre. A excepción de la costa sur del Mar Negro, territorio otomano, había designado casi todo para Rusia. Si hubiera habido extranjeros presentes, podrían haberlo confundido con el heredero ruso. En realidad, Joseph simplemente estaba reiterando las históricas guerras ruso-turcas. Esos lugares representaban intereses codiciados por Rusia, una aspiración a la que ningún ruso podía resistirse. Efectivamente, Paul asintió con entusiasmo. ¿Esto también es de Su Majestad el Rey? José añadió rápidamente. Es la intención de Su Majestad el Rey. Por favor, asegúrese de transmitirle esto a Su Majestad la Emperatriz. Como príncipe heredero de Francia, sus palabras tenían un gran peso diplomático. Lea contenido exclusivo en Empire. Los rusos son directos y valoran la franqueza tanto en la gratitud como en la venganza. Paul también respondió inmediatamente con un gesto recíproco. Le aseguro que también apoyaremos las acciones de Francia en el norte de África cuando sea necesario. Después de separarse del heredero ruso, José regresó a sus aposentos privados y encontró a los sirvientes perdidos, rodeando al príncipe heredero español, quien estaba claramente borracho, con el cabello despeinado y un comportamiento completamente abatido. Al ver regresar al príncipe heredero francés, Antonio se levantó rápidamente con su vaso y los ojos enrojecidos nuevamente. Joseph solo pudo sacudir la cabeza, beber unos cuantos vasos con él y darle unas suaves palmaditas en la espalda para consolarlo. Al poco rato, Antonio se desplomó en estado de embriaguez. Joseph ordenó a los sirvientes que lo llevaran a la cama y, cuando se dio la vuelta, vio a Fouché acercándose rápidamente y saludando. Su Alteza, ¿deberíamos seguir vigilando el segundo piso del ala sur? Se refería a la vigilancia de la princesa heredera de España. No hace falta, Joseph negó con la cabeza. Antonio había demostrado ser ineficaz y Joseph no podía hacer mucho al respecto. Miró a Antonio y, distraídamente, le preguntó a Fouché. ¿Hay alguna manera de darle el coraje para tratar con esa mujer infiel? Fouché hizo una pausa y luego susurró. Su Alteza, tratar con esa mujer puede ser problemático, pero tratar con su amante no debería ser difícil. ¿Ah, sí? Preguntó José. ¿Y cómo piensas hacerlo? Con una sonrisa emocionada y fría, Fouché respondió. Destruirlo debería ser fácil y no debería causar demasiados problemas. Joseph frunció el ceño. Le desagradaba recurrir a tácticas tan sucias, hasta el punto que instintivamente pasó por alto esta opción. Sin embargo, recordó la expresión de dolor de Antonio y entrecerró los ojos. Godoy era solo un guardia menor sin antecedentes importantes. Tal vez una estrategia directa podría ser más efectiva. Miró a Fouché y le preguntó. ¿Puedes asegurarme que es infalible? No se preocupe, parecerá un accidente, nadie sospechará, le aseguró Fouché. Mañana es el cumpleaños de Su Majestad el Rey. No provoquéis demasiado alboroto, advirtió José. Sí, Alteza, lo comprendo, respondió Fouché. A la hora del almuerzo, un hombre alto y guapo de unos 30 años se encontró con Joseph en el pasillo e inmediatamente se adelantó para saludarlo. Eman le informó rápidamente en voz baja. Su Alteza, este es el príncipe Poniatowski de Polonia. José asintió levemente, pero deliberadamente giró la cara, ignorando al príncipe polaco y dejándolo en una incómoda observación mientras se alejaba orgullosamente. Con ojos por todas partes en el Palacio de Versalles, y habiendo decidido alinearse estrechamente con Rusia, José necesitaba mantener distancia de Polonia. El príncipe Poniatowski no estaba demasiado molesto. Después de todo, Polonia estaba en decadencia, plagada de problemas profundos, sobre todo porque hacía una década había perdido un vasto territorio a manos de Rusia, Prusia y Austria. Era bastante normal que una gran potencia como Francia los mirara con desprecio. Pero justo cuando doblaba la esquina de la escalera, un joven extraño lo saludó de repente y le entregó una nota. El príncipe Poniatowski agarró la nota con sorpresa y la abrió cuando se quedó solo. Era del príncipe heredero francés, que lo invitaba a reunirse en un lugar determinado fuera del Palacio de Versalles a las 2 de la tarde de ese mismo día. La tarde de pleno verano era intensamente calurosa, sobre todo porque hacía tiempo que no llovía en Francia.
Secándose el sudor de la frente, el príncipe Poniatowski se disponía a mirar la hora otra vez cuando vio que dos carruajes de piedras preciosas, la última moda francesa, se detenían a su lado. Unos momentos después, dentro del carruaje, Joseph miró al príncipe polaco, que parecía bastante valiente, y sonrió. Me disculpo por encontrarme con usted de esta manera. Sin embargo, tenga la seguridad de que nuestra conversación a continuación es de suma importancia para usted y para Polonia. José era consciente de que el actual rey de Polonia, Stanislao Augusto Poniatowski, no era de fiar. En aquel entonces, su ascenso al trono de Polonia se debió a su romance con Catalina, apoyado por la propia emperatriz. Quizás debido al dominio abrumador de Catalina en sus experiencias de vida anteriores, incluso después de convertirse en rey, él siguió sintiendo un gran temor hacia ella. Esto también llevó a la rendición de todo el ejército polaco durante la segunda partición de Polonia bajo el mando de Stanisław August Poniatowski, a pesar de que la fuerza principal del ejército polaco todavía estaba intacta, ya que creía firmemente que no podrían derrotar a Rusia. En toda Polonia, los nobles se preocupaban principalmente de sus propios intereses políticos, formando camarillas, aliándose con Prusia o conspirando con Rusia, sin que casi nadie se preocupara por la vida o la muerte de Polonia. Solo su sobrino, el rey de Polonia, el príncipe Poniatowski, y el célebre general Tadeusz Kościuszko, persistieron en la organización y preparación militar, logrando incluso hacer retroceder al ejército ruso en la guerra de la segunda partición años más tarde, demostrando que eran dignos de ser cultivados. Tanto más cuanto que Kościuszko aún no había dejado su impronta y toda la tarea de cultivar el ejército de Polonia recaía en Poniatowski, quien, como príncipe, también ejercía una influencia significativa sobre la situación política de Polonia. Esta vez, al llegar a Francia, José naturalmente quiso aprovechar la oportunidad para presentarle algunos métodos que pudieran dinamizar a Polonia. En cuanto a cuánto implementaría después de escucharlos, eso dependería de la suerte de Polonia. El príncipe Poniatowski miró al joven príncipe heredero francés durante unos segundos y luego asintió solemnemente. Creo en usted, Su Alteza. Por favor, siga adelante. Joseph exhaló levemente. Primero, debes entender que la situación que enfrenta Polonia es extremadamente peligrosa y puede enfrentar el peligro de extinción nacional en quizás 5 años más o menos. Según la trayectoria histórica, la segunda partición de Polonia ocurriría 5 años después. El príncipe Poniatowski quedó atónito, meneó ligeramente la cabeza y dijo: Su Alteza, ¿no está siendo un poco alarmista? Aunque Polonia se enfrenta a muchas amenazas, seguimos siendo un país grande y tenemos una alianza con Prusia. Si surge una amenaza, Prusia enviará tropas para ayudarnos. Joseph se quedó un poco sin palabras. Los polacos eran realmente ingenuos. Prusia era el país más ansioso por su partición, incluso más que Rusia. Es solo que Prusia pensó que tal vez no podría lidiar con Polonia sola, por lo que continuamente alentó a Rusia tras bastidores a tomar medidas, mientras que en la superficie pretendía aliarse con Polonia. Históricamente, tan pronto como el ejército ruso se movilizó, Prusia inmediatamente rompió el tratado y atacó a Polonia desde ambos lados. José dijo inmediatamente con tono grave: Si quieres preservar Polonia, debes recordar. Nunca confíes en Prusia. El príncipe de Polonia preguntó sorprendido. ¿Por qué dices eso? Joseph tenía muchas ganas de decirle que había leído historia, pero solo pudo decir: el sistema de inteligencia de Francia ha obtenido información absolutamente fiable de que la obtención de la parte noroeste de Polonia es el principal objetivo estratégico de Prusia. ¿Cómo podría esto ser posible? Puedes comprobarlo por tus propios medios de inteligencia. Joseph no esperaba que lo creyera inmediatamente, pero creía que, siempre que los polacos estuvieran avisados, acabarían notando algo. El príncipe Poniatowski asintió y preguntó: ¿Por qué me cuentas todo esto? En primer lugar, no deseo que el plan de Prusia tenga éxito. Naturalmente, el príncipe Poniatowski no tenía motivos para dudar de ello. Prusia estaba muy próxima a Gran Bretaña y Francia era su enemiga mortal. Francia, sin duda, no quería que Prusia se volviera más poderosa. Joseph continuó con seriedad. Por supuesto, lo más importante es que tengo una gran simpatía por Polonia y no deseo que el pueblo polaco sufra más sufrimiento. El príncipe Poniatowski automáticamente ignoró este punto. La simpatía y la buena voluntad eran condecoraciones sin sentido en la política internacional.
Muchas gracias por su advertencia, príncipe heredero. No es nada, añadió Joseph. Además, es probable que haya que acelerar la aprobación de la constitución que Polonia está intentando establecer. Ah, ¿sí? ¿La constitución? El príncipe Poniatowski se sorprendió de que los franceses hablaran de los asuntos internos polacos. Perdonen mi franqueza, pero la constitución que usted intenta crear es demasiado extensa y da lugar a demasiados temas que deben discutirse, y el progreso es lento. Joseph dijo. El mayor problema de Polonia en este momento es el liberum veto, y no deben complicar el proceso de abolición con la nueva constitución. En mi opinión, su Sejm no podrá completar la constitución entera en 3 o 4 años. El llamado veto liberum se refería a la capacidad de cualquier miembro del Sejm polaco de vetar una resolución por sí mismo. Esto dio como resultado que países extranjeros, como Rusia, Prusia y otros, pudieran impedir que Polonia aprobara cualquier legislación que les desagradara simplemente sobornando a unos pocos miembros del Parlamento. Al mismo tiempo, los diputados, en función de sus propios intereses, vetaron numerosos proyectos de ley que beneficiaban al desarrollo del país. El resultado final fue que Polonia apenas pudo implementar políticas beneficiosas durante cientos de años y la situación del país siguió deteriorándose. Y mientras el Sejm polaco se preparaba para abolir el veto liberum en la nueva constitución, Polonia permanecería estancada hasta entonces. ¿Qué quieres decir? Promulguen una ley independiente para abolir el liberum veto, añadió Joseph. Polonia está realmente en peligro inminente. Debemos actuar rápidamente. No sabía si el príncipe Poniatowski se tomaba en serio sus palabras y añadió. También es necesario ampliar lo antes posible las fuerzas terrestres polacas. Para lograr la seguridad básica de la defensa nacional, es necesario un ejército de 100.000 hombres. Sin embargo, actualmente solo tienen 10.000. El príncipe Poniatowski se mostró un tanto sorprendido. Según reiterados estudios realizados por los militares polacos, también ellos consideraban necesario ampliar el ejército a 100.000 hombres, coincidiendo con las sugerencias del príncipe heredero de Francia. En realidad, José simplemente le había informado con antelación sobre la exigencia constitucional de Polonia de ampliar el ejército a 100.000 hombres 4 años más tarde. Sin embargo, en ese momento, solo faltaba un año para la segunda partición de Polonia y, al final, Polonia solo logró ampliar su ejército a 37.000 hombres, todavía muy lejos de la línea de vida. José continuó. Además, que vuestro Sejm no se apresure a abolir la servidumbre. Sé que la abolición de la servidumbre puede aumentar enormemente la fuerza de Polonia, pero todas las reformas tienen un período doloroso, después del cual llega un gran desarrollo. Y Polonia no puede permitirse ese sufrimiento en este momento. Por supuesto, se puede mejorar la situación de los siervos como primer paso, pero el requisito previo debe ser unir la mayor cantidad de fuerzas posible para resistir a los enemigos extranjeros. Históricamente, Polonia, debido a las reformas radicales en el régimen de servidumbre, se alejó de muchas de las fuerzas de la antigua nobleza, quienes relajaron sus deberes durante las invasiones polacas, lo que debilitó en gran medida la resistencia contra los enemigos extranjeros. Al príncipe Poniatowski le pareció divertido. Las tendencias reformistas actuales en Polonia eran la libertad, la igualdad y el gobierno constitucional, y no eran todas ideas transmitidas desde Francia. Había gente como Rousseau y Montesquieu. Y, sin embargo, el príncipe heredero francés sugirió que Polonia mantuviera temporalmente la servidumbre. En el carruaje en camino, José transmitió al príncipe Poniatowski que Francia proporcionaría cierta ayuda a Polonia a través de los Estados Unidos, con la esperanza de que pudieran completar sus preparativos de guerra lo antes posible. Después de decir casi todo lo que tenía que decir, el príncipe Poniatowski regresó a su carruaje y tomó otro camino para regresar al Palacio de Versalles. El día del cumpleaños de Luis XVI. Encuentra tu aventura en Empire. Todo París entró en modo de celebración. Varios lugares patrocinados por el gobierno que distribuían comida gratuita se convirtieron en lugares de reunión para los ciudadanos. Cada 3 horas habría actuaciones gratuitas de compañías de teatro patrocinadas por el gobierno. Durante los intermedios, la gente sacaba sus instrumentos y tocaba y cantaba por su cuenta, intentando alabar la sagacidad, el valor y la amable benevolencia de su majestad. Era todo un escenario de paz y prosperidad. Y, sin embargo, nadie recordaba que Francia se enfrentaba a su escasez de alimentos más grave en siglos.
Mientras tanto, todo tipo de actividades de celebración en el Palacio de Versalles también habían llegado a su clímax. Tanto las competiciones de canto como las de esgrima tuvieron sus 8 mejores concursantes, y los profesionales estuvieron allí para comentar las fortalezas de cada competidor, provocando ocasionalmente fuertes ovaciones de la audiencia. Sin embargo, en una pequeña y modesta habitación del segundo piso del Palacio de Versalles, Fouché miró fijamente a su subordinado y preguntó en voz baja: ¿Estás seguro de que no hay excepciones? Sí, señor. Godoy viene al Palacio de Versalles desde hace 4 días y todas las noches, a las 9, asiste puntualmente al salón de música de Madame Garland. Fouché asintió para sí mismo. Hacía tiempo que había descubierto que Godoy se había ganado el favor de la princesa heredera española gracias a su habilidad para tocar la guitarra y cantar. La música era su pan de cada día. Capítulo 195. El equipo de inteligencia del Departamento de Asuntos Policiales era específicamente responsable de recopilar, procesar inteligencia y formular planes de acción basados en esta información antes de entregarlos al equipo de acción para su ejecución. Esta división del trabajo altamente especializada y detallada nunca había aparecido en los departamentos de inteligencia de otros países en el siglo XVIII. 3 horas después, el equipo de inteligencia elaboró 2 planes. Fouché, tras escuchar sus descripciones, seleccionó rápidamente el segundo plan y ordenó su ejecución inmediata. Los miembros del equipo de acción del Departamento de Asuntos Policiales entraron inmediatamente en acción. Algunos se apresuraron a llegar a París para hacer los preparativos. Gracias al rápido transporte ferroviario, regresaron al Palacio de Versalles antes del anochecer. A las 19 horas, 3 miembros del Exonteam, disfrazados de músicos, tomaron varias herramientas de sus manos y se dirigieron directamente al Music Hall de Madame Garland, ubicado en el segundo piso del ala oeste. Todos ellos tenían credenciales que no podían ser más auténticas, por lo que no hubo obstáculos en el camino. En el patio de mármol, deslumbrantes fuegos artificiales se elevaron hacia el cielo y la música sonó al unísono. Entre la multitud, Madame Garland, radiante, hizo una leve reverencia. La reina María sonrió mientras colocaba el tocado de plumas, que simbolizaba a la campeona, sobre el moño de Madame Garland. Apenas media hora antes, había ganado sin sorpresa el concurso de canto y baile con una selección de la flauta mágica, una composición reciente de su hermano Mozart. La nobleza y los plebeyos que la rodeaban estallaron inmediatamente en vítores y gritaron su nombre sin parar. Más de la mitad de ellos habían apostado por la victoria de Madame Garland y, con los bolsillos llenos, ¿cómo no iban a estar contentos? Mientras tanto, los 3 músicos habían abierto la puerta de la sala de música de Madame Garland, se habían deslizado dentro, habían cerrado la puerta y habían salido rápidamente al espacioso balcón. Primero observaron con atención la situación que se desarrollaba abajo. Para entonces ya estaba oscuro y la mayoría de la gente estaba reunida en el patio de mármol, sin prestar atención a esa zona. Los 3 trabajaron inmediatamente juntos para quitar 3 gruesos rieles de madera del balcón y luego los reemplazaron con listones de madera idénticos de las bolsas que habían llevado como instrumentos. Esta noche, como campeona del concurso de canto y baile, Madame Garland iba a actuar en el baile de cumpleaños del rey, por lo que su salón de música estaba cerrado durante el día. El espacioso y lujoso salón de los espejos estaba brillantemente iluminado. La fiesta de cumpleaños de Luis XVI había comenzado oficialmente. Miembros de la realeza y estadistas de diversos países se reunieron, mirando respetuosamente al centro del gran salón donde el rey y la reina de Francia estaban bailando el baile inaugural. Al final del baile, Luis XVI, con el rostro enrojecido, saludó con la cabeza a los invitados antes de retirarse rápidamente al balcón del segundo piso del salón, luciendo completamente exhausto. El mayordomo jefe del patio interior pronunció entonces un largo discurso de cumpleaños. A continuación, Madame Garland cantó una canción clásica, El Rey Luis, dedicada a Luis XVI. Nuestro rey Luis, reuniendo las tropas, nobles jinetes, todos suben al escenario. Nuestro rey Luis, las órdenes suenan claras, ¿quién me seguirá para luchar lejos? Almas devotas, levantaos para la carga. Abajo, José miró tranquilamente el estado financiero que Eman acababa de traer del patio interior. Como ya se esperaba, la competición de canto y baile había perdido varios miles de libras debido al virus de Madame Garland.
Afortunadamente, hubo una sorpresa en la competición de esgrima, donde el barón Morel, el segundo capitán de la Guardia de la Reina, había derrotado a dos favoritos para ganar el título, ganando más de 100.000 en apuestas. Lee nuevos capítulos en Empire junto con los ingresos de la Lotería de la Asistencia Social, que recaudaron varios cientos de miles, apenas habían cubierto el costo de la fiesta de cumpleaños, que ascendió a 260.000 libras. A medida que avanzaba el baile, más gente ofrecía música y bailes, e incluso Godoy se unió a algunos músicos de la corte para interpretar una pieza. Afortunadamente, las damas de Versalles habían aprendido poco a poco que al príncipe heredero francés no le gustaba bailar, y los rumores de que la princesa heredera elegida por la reina protegía ferozmente el lado de José significaban que nadie lo molestaba. Entonces Joseph divisó entre la multitud a su objetivo diplomático para la noche. Un hombre de unos 40 años que parecía bastante inteligente y capaz. El presidente de los Estados Generales Provinciales holandeses y uno de los principales líderes del Partido Patriota, Johan de Witt van Campelen. Por supuesto, hoy tenía otra identidad. La de enviado especial del Estatuder Guillermo V de los Países Bajos. No fue un nombramiento hecho por el propio Guillermo V, pero los Estados Generales Provinciales temían que el Estatuder pudiera llegar a un acuerdo con los franceses, por lo que lo designaron enviado especial para celebrar el cumpleaños del rey francés. El portavoz holandés se mostró muy cortés con el príncipe heredero francés. Después de todo, Francia siempre había respaldado financieramente al Partido Patriota holandés y, a finales del año pasado, sin la ayuda de los voluntarios franceses, el ejército prusiano podría haber entrado ya en Rotterdam. Sin embargo, debido a la desastrosa derrota de los holandeses en la Cuarta Guerra Anglo-Holandesa 5 años antes y el resultante tratado de alianza que tuvo que firmarse con Inglaterra, el Partido Patriota, aunque repelido por Inglaterra, no se atrevió a desafiarla y no pudo acercarse demasiado a Francia. Ah. Hoy luce usted verdaderamente distinguido y radiante, Alteza, estimado príncipe heredero. Dijo Campelen con reverencia, mientras le ofrecía halagos. José tomó 2 copas de vino de la bandeja de un sirviente, le entregó una y sonrió, señalando un rincón donde no había nadie. Siempre he deseado conocerlo, excelentísimo señor presidente. ¿Le importaría charlar un momento conmigo? Por supuesto, Alteza, sería un honor para mí, respondió. Una vez en un lugar apartado, José levantó por primera vez su copa para brindar. Señor presidente, en primer lugar debo felicitarme por el éxito que nuestros dos países han alcanzado en la lucha contra los piratas berberiscos. Campelean asintió con entusiasmo en señal de acuerdo. Por un mar Mediterráneo más navegable. De hecho, los Países Bajos solo contribuyeron, a regañadientes, con un pequeño buque de escolta y algunos fondos debido a la presión de Francia. Joseph intercambió algunas palabras más antes de preguntar. Las dos empresas más importantes de su país, es decir, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y la Compañía de las Indias Occidentales, no parecen estar yendo muy bien últimamente, ¿verdad? Campelen frunció el ceño y tuvo que asentir. Su Alteza, la situación es, en efecto, como usted dice. En los últimos años ha habido frecuentes guerras que han mermado enormemente la riqueza de las provincias de los Países Bajos y, en consecuencia, han reducido la demanda de productos de ultramar. Esto ha provocado a menudo déficit para ambas compañías comerciales. Entonces, ¿puedo preguntar si su Congreso tiene algún plan para mejorar la situación de las empresas? Campelen respondió con una expresión de dolor. Su Alteza, eso es bastante difícil, después de todo, el volumen del comercio es el que es. José dijo sin rodeos. La razón fundamental es que los británicos han monopolizado muchas rutas comerciales y continúan atacando sus colonias. Esto, de hecho, juega un papel. José suspiró exageradamente. La gloria de antaño, cuando los holandeses dominaban los océanos del mundo como carruajes del mar. Campelen solo pudo inclinar la cabeza en silencio. Al observar su expresión, José sonrió y dijo. Excelencia, señor presidente, tal vez podamos unir fuerzas. ¿Unir fuerzas? Campelen inmediatamente pensó en algo y sacudió la cabeza. Su Alteza, desafortunadamente, los holandeses probablemente no tengan la fuerza para enfrentar a los británicos. No se atrevió a aliar los Países Bajos ni con Inglaterra ni con Francia. Dios es testigo de que no pudo provocar a ninguna de estas grandes potencias. No, puede que me hayas entendido mal.
Estoy hablando de unir fuerzas en el comercio, puramente en el comercio. ¿Lo que usted sugiere tiene que ver con las dos empresas comerciales? José asintió con una sonrisa. Exactamente. De hecho, la Compañía Francesa de las Indias Orientales también está atravesando dificultades ahora. Propongo que fusionemos las tres compañías comerciales de ambos países para ampliar el alcance comercial, lo que podría devolvernos algo de nuestra antigua gloria. Joseph era muy consciente del inmenso potencial que tenían los holandeses para desarrollar una armada. Durante las tres primeras guerras anglo-holandesas, la flota holandesa luchó de manera impresionante y causó problemas significativos a los británicos. Sin embargo, debido al debilitamiento de los Países Bajos y al colapso de su ambición, habían perdido su deseo de dominio marítimo. De hecho, los holandeses tenían un talento natural para el comercio. Si pudieran aprovechar una oportunidad de desarrollo, podrían revivir los días de gloria de ser los transportistas del mar. Lo más importante es que, incluso si los holandeses se convirtieran en los verdaderos señores del mar, los británicos serían los que más sufrirían en términos de intereses. En cuanto a Francia, en el peor de los casos, podrían utilizar su ejército para amenazar a los Países Bajos, que estaban cerca, y evitar que causaran demasiado daño a los intereses marítimos de Francia. El cardenal Richelieu, el estadista francés más importante de la época, dijo una vez que si Francia quería lograr el dominio, era esencial apoyar a unos Países Bajos fuertes para contrarrestar a Inglaterra. Lamentablemente, Luis XIV, en busca de un éxito rápido, no hizo caso de su consejo e invadió los Países Bajos para obtener una ganancia trivial, lo que llevó al declive gradual de uno de los competidores más fuertes de Inglaterra. Ahora, José tenía la intención de hacer todo lo posible para apuntalar nuevamente a los Países Bajos, incluso empujándolos un paso adelante. Por ejemplo, usar la casi extinta Compañía Francesa de las Indias Orientales como cebo para unir los intereses franceses y holandeses, ayudando así a los Países Bajos a expandir su alcance comercial y restaurar su fortaleza nacional. Como nación que dependía del mar para su sustento, los Países Bajos sin duda necesitarían establecer una flota fuerte si lograban obtener algún poder significativo. Y debido a los intereses competitivos en el comercio exterior, la flota holandesa era naturalmente un enemigo de la Armada británica. Un destello pareció pasar por los ojos de Campbell, pero rápidamente fue reemplazado por un ceño fruncido mientras decía: Alteza, perdonen mi franqueza, pero dada la situación comercial tanto de Francia como de los Países Bajos, incluso si unimos nuestras fuerzas, los beneficios serían muy limitados. Al fin y al cabo, las colonias de ultramar más rentables están ocupadas por los británicos, y el resto están en manos de los españoles. José sonrió débilmente. Pueden estar tranquilos en este sentido. Francia obtendrá algunas concesiones comerciales de sus colonias ricas en recursos para invertir en la nueva compañía comercial. Hasta el momento, lugares como Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea no han sido explotados por ningún país europeo. La primera es una fuente ingente de lana. En un momento en que la industria textil reina suprema, la lana es prácticamente un recurso estratégico, mientras que la segunda posee una abundancia de minerales, que también pueden generar importantes ganancias. Sin mencionar que estos dos lugares por sí solos son suficientes para sustentar una compañía de Indias franco-holandesa. Incluso ahora, cuando Inglaterra acaba de desembarcar en la costa oriental de Australia, Francia y los Países Bajos podrían muy bien desarrollarse simultáneamente en el norte de Australia. Si a eso añadimos el comercio holandés en Guyana y lugares similares, con una gestión adecuada, podría reportar a ambas naciones enormes cantidades de beneficios. Por supuesto, los británicos también codiciarán estos intereses, pero para entonces se tratará de cortar las fuentes de riqueza de los holandeses. Holanda tendrá que luchar hasta el final con Inglaterra. Campbell exclamó sorprendido. ¿A qué colonias se refiere cuando habla de estas? Después de la Guerra de los 7 años, las colonias francesas de ultramar se podían contar con los dedos de la mano, y aún tenían algo que aportar como capital de inversión. En cuanto a eso, se le informará después de que se establezca la Compañía Francesa Holandesa de las Indias Orientales, dijo Joseph, pero le aseguro que la producción de estos lugares es absolutamente abundante, posiblemente incluso superando los ingresos actuales de los Países Bajos en el lejano Oriente. Además, debo recordarles que si el Partido Patriota no puede brindar al pueblo holandés el estilo de vida que desea, la gente podría comenzar a añorar nuevamente a su estatuder. Al ver que Campbell seguía indeciso, lanzó otro enorme señuelo.
Si nuestros dos países tienen una cooperación comercial significativa, entonces nuestra parte puede prometer firmar un pacto de no agresión con los Países Bajos. Los ojos de Campbell se iluminaron por completo. Se sabe que los británicos en el mar y los franceses en tierra siempre han sido las dos mayores amenazas para los Países Bajos. La invasión de los Países Bajos por Francia durante el reinado de Luis XIV siempre ha sido una pesadilla ineludible para los holandeses, y esta es una razón importante por la que los Países Bajos se han mostrado reacios a inclinarse completamente hacia Francia. Pero si Francia pudiera prometer garantizar la seguridad de los Países Bajos, eso representaría un enorme beneficio estratégico para el país. Finalmente asintió vigorosamente. Transmitiré su generosa oferta al Congreso Provincial y a las dos compañías y haré todo lo posible para facilitar el asunto. Después de todo, tanto la Compañía de las Indias Orientales como la de las Indias Occidentales eran sociedades anónimas operadas independientemente, y el Parlamento holandés no tenía poder para controlarlas. Solo podía darles asesoramiento. Joseph asintió con una sonrisa y luego miró hacia la multitud que asistía al baile. Quizás podamos incluir también a Austria en nuestra cooperación. Ya sabéis lo lucrativa que fue en el pasado su compañía de Ostende, que fue disuelta por presión de los británicos. Probablemente también deseen con avidez reconstruir su propia compañía de las Indias Orientales. La compañía de Ostende a la que se refería era la Compañía Austríaca de Comercio de Ultramar con sede en el sur de los Países Bajos. Aunque existió solo durante 10 años, fue la única vez que Austria hizo realidad su sueño de comercio de ultramar. Lo más importante es que todos sufrieron a manos de los británicos. Campbell quedó atónito ante esta atrevida idea durante un par de segundos antes de decir: lea contenido exclusivo en Empire. Su Alteza, según el acuerdo entre Inglaterra y Austria en ese momento, la compañía de Ostende no puede restablecerse. Joseph se encogió de hombros y dijo con una sonrisa: ¿quién habla de una compañía de Ostende? El archiduque de Austria podría aportar algo de dinero para invertir en la compañía franco-holandesa de las Indias Orientales y concederle algunas concesiones comerciales. Eso no violaría el acuerdo, ¿no? Campbell también se echó a reír. El modo de pensar del príncipe heredero de Francia era demasiado flexible. Una empresa comercial conjunta con participaciones franco-holandesas austriacas tendría un gran potencial en el futuro. Sin embargo, José sintió un poco de pesar, ya que el archiduque de Austria, José II, que también era su tío, no pudo asistir a esta celebración de cumpleaños por razones de salud. Y el enviado especial que envió era una mera formalidad y no tenía ninguna autoridad real. De lo contrario, no se trataría solo de la Compañía Unida de las Indias Orientales. José tenía asuntos relacionados con Silesia e incluso con la unificación de Alemania que realmente quería discutir con su tío. La celebración duró toda la noche. Después de la subasta benéfica para ayudar a los damnificados, cuando empezaba a amanecer, la multitud que celebraba se fue dispersando poco a poco. Según el plan inicial, todos los regalos de cumpleaños dados a Luis XVI, tanto de fuentes nacionales como extranjeras, fueron subastados y el dinero recaudado se utilizó íntegramente para ayudar en caso de catástrofe. En la subasta, muchos nobles también donaron joyas adicionales y ropa costosa para pujar. Al final, se reunieron más de 2 millones de libras y, a la vista de todos los parisinos, se anunció cuánto grano se compraría con ese dinero y dónde sería entregado. Fin del capítulo 195.